¿Y si te dijera que existe una estrategia tan poderosa, tan psicológicamente impactante, que ignorar a alguien parece una reacción débil en comparación? Porque ignorar aún deja espacio para la esperanza. Sigues esperando, observando, preguntándote, ¿algún día regresará? Pero esta estrategia hace que quien se alejó se arrepienta. No porque hayas desaparecido, sino porque te has fortalecido tanto, te has vuelto tan inalcanzable, que la duda se apodera de su mente. Esto no se trata de juegos. No se trata de mirar el teléfono con ansiedad, esperando un mensaje. Se trata de control. Se trata de alcanzarte a ti mismo en un punto en el que, cuando la otra persona comprenda lo que perdió, ya no te importe. Esta es la historia de alguien con el corazón roto, igual que tú. Alguien que creyó que ignorar era la solución, hasta que descubrió algo mucho más poderoso. Y al final de este video, tendrás una herramienta tan efectiva que no solo te extrañarán, sino que se arrepentirán de haberse ido. Así que, si estás listo para dejar de sufrir y empezar a ganar, deja tu like, suscríbete, activa las notificaciones y escribe en los comentarios. Tomó el control de mi destino. Número 1. La caída. Alguien destrozado por el amor. No lo vio venir. Hasta ayer, esa persona era su mundo entero. Conversaciones hasta la madrugada, bromas, diálogos profundos que hacían creer que había algo real, algo indestructible. Y luego, simplemente se fue. Sin largas explicaciones. Sin disculpas. Solo un frío y distante adiós que atravesó como un puñal en el pecho. Se quedó allí, mirando el teléfono, leyendo el último mensaje una y otra vez, esperando que, si lo observaba lo suficiente, todo tuviera sentido. Pero no lo tuvo. Nunca lo tiene. Los días que siguieron fueron un tormento. Cada espacio parecía vacío. Cada canción traía recuerdos. La cama, demasiado grande. El teléfono, demasiado silencioso. Aún podía escuchar su risa en la cabeza. Aún veía su mirada como si fuera la única persona en el mundo. Y ahora lo miraba como a un desconocido. O peor aún, como si jamás hubiera existido. Eso fue lo más doloroso. Lo fácil que resultó borrarlo de su vida. Lo rápido que lo olvidó, como si solo hubiera sido una etapa más, un nombre más que, en cuestión de meses, desaparecería de la memoria. Pero quien quedó atrás, no podía hacer lo mismo. Su mente se convirtió en un campo de batalla. Oscilaba entre la rabia y el dolor, entre el deseo de olvidar y la necesidad de entender. Revivía cada conversación, cada momento, intentando encontrar el error. ¿Fue demasiado accesible? ¿Demasiado entregado? ¿O, por el contrario, no fue suficiente? Se torturaba con preguntas sin respuesta. Perdía el sueño por un pasado que ya no podía cambiar. Y entonces, comenzaron los consejos. Ignora. Desaparece. Haz que te extrañe. Y así lo hizo. Borró su número. Dejó de visitar sus redes sociales. Se obligó a no escribir, incluso cuando sus dedos flotaban sobre el teclado, tentados a enviar un solo mensaje. Se repetía a sí mismo que estaba resistiendo. Que estaba haciendo lo correcto. Que así la otra persona se daría cuenta de lo que había perdido. Pero, en el fondo, seguía siendo su prisionero. Porque aunque no hablaba, seguía pensando todos los días. Seguía revisando el teléfono con la esperanza de ver un mensaje que nunca llegaba. Seguía mirando fotos antiguas, intentando entender qué había salido mal. Se decía a sí mismo que estaba avanzando. Pero la verdad era que solo estaba esperando. Esperando que un día la otra persona volviera, se diera cuenta de su error. Pero ese día nunca llegó. Y entonces, tuvo una revelación. Ignorar no es la solución. Es solo una curita, no una cura. Porque mientras su felicidad dependiera del regreso de alguien más, mientras necesitara validación externa para sentirse bien consigo mismo, seguiría siendo vulnerable. Y la vulnerabilidad no inspira respeto. No le respetaron cuando estaba destrozado. Y mucho menos lo harían por simplemente quedarse esperando. Estaba jugando un juego que ya había perdido. Y en ese momento,
todo cambió. Antes de seguir, déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces te has dicho que necesitas un cambio, pero no has sabido por dónde empezar? Por eso creamos el manual Mentalidad de Guerrero. No te voy a prometer magia, pero sí un camino claro. Este manual está diseñado para ayudarte a enfrentar el caos, a construir hábitos que realmente funcionen y a recuperar el control sobre tu vida. Si sientes que es el momento de dejar de pensar y empezar a actuar, el enlace está en la descripción o en el comentario fijado. Tú decides. Ahora, sigamos. Número 2. La verdad sobre ignorar. ¿Por qué no es suficiente? Ignorar. Ese es el consejo que todos dan. Es la estrategia universal cuando alguien te ha dejado, te ha ignorado o ha decidido seguir adelante sin ti. Simplemente no le prestes atención, dicen. Esa persona volverá cuando se dé cuenta de lo que perdió. Al principio, parece el plan perfecto. Una guerra silenciosa. Una batalla de resistencia. Desapareces, te esfumas y esperas. ¿Te imaginas ese momento en el que la otra persona se arrepiente, toma su teléfono, ve que ya no estás y, de repente, entra en pánico? Esperas. Ignorar puede funcionar. Pero solo si realmente sigues adelante. El problema es que la mayoría no lo hace. Usan el silencio como una táctica, no como un camino para cambiar. No sanan. Solo esperan. Esperan ese mensaje. Esperan esa llamada. Esperan ese momento en el que la otra persona finalmente se dé cuenta. Pero la espera es lo mismo que aferrarse. Mientras sigas esperando su regreso, todavía tiene poder sobre ti. Las personas pueden sentir eso. Pueden notar cuando alguien solo finge ser fuerte. Cuando juega el papel de quien ha olvidado, pero en realidad no ha olvidado nada. Saben cuando sigues emocionalmente atado, incluso en el silencio. Y por eso, ignorar por sí solo muchas veces no funciona. Si la otra persona siente que aún la esperas, que aún la observas, que aún tienes esperanza, sabe que todavía tiene el control. ¿Y qué hace entonces? No te extraña. Simplemente sigue adelante. Tal vez, después de unas semanas, te escriba. Pero no porque realmente quiera volver. Solo para asegurarse de que sigues ahí. Necesita esa pequeña dosis de seguridad. Y cuando ve que aún estás disponible, que aún le respondes, se va de nuevo. Pero esta vez, con más confianza en que tomó la decisión correcta. Para esa persona, solo eras un juego. Un juego que ya ganó. Y es en ese momento cuando muchos se rompen. Reciben esa pequeña migaja de atención. Ese fugaz golpe de dopamina. Y lo confunden con algo real. Suplicando por una segunda oportunidad. Aquí es donde cometen un error fatal. Revelan sus cartas. Responden demasiado rápido. Se involucran demasiado. Muestran que nunca se fueron realmente. Y en ese momento, la otra persona se da cuenta de que tenía razón al marcharse. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si ignorar no funciona, ¿qué sí funciona? La respuesta es simple. Ser alguien a quien el dolor no pueda alcanzar. Y eso no se logra con la espera. Se logra con una indiferencia absoluta e inquebrantable. Porque la verdad es esta. La otra persona solo sentirá la pérdida cuando vea que, de verdad, ya no te importa. No fingiendo. No pretendiendo. Sino de verdad. Y cuando finalmente te escriba, porque tarde o temprano lo hará. Para ese momento, ya te dará igual. Si este mensaje resonó contigo, comenta abajo, no espero a nadie. Número 3. El poder de la indiferencia. Al principio, se pensó que ignorar era la respuesta. Que si simplemente se guardaba silencio, la otra persona comenzaría a extrañar. Que si se desaparecía por mucho tiempo, se daría cuenta de lo que perdió y volvería. Pero con el tiempo, se descubrió una verdad cruel. Ignorar no era suficiente. Porque en el silencio, mientras aún importara, seguía habiendo debilidad. Y fue entonces cuando se tomó una decisión. Nada de esperar. Nada de esperanzas. Nada de juegos.
Era momento de algo más fuerte que ignorar. Algo que nadie esperaba. Indiferencia. No se trataba solo de no escribir. Se trataba de sacar a esa persona por completo de la ecuación. Ya no existía. Sus sentimientos no importaban. No solo se dejó de hablar. Se eliminó de la vida. No se revisó su perfil. No se pensó en con quién estaba. No se dejaron puertas abiertas. Porque aquí está la verdad. Ignorar es solo silencio. La indiferencia es poder. El silencio aún tiene emoción. La indiferencia significa que ya no importa en absoluto. Y eso es lo que realmente hace entrar en pánico a las personas. Eso es lo que las hace dudar de todo. Cuando alguien que una vez te adoraba, ahora te ve como a un extraño en la calle. Es ahí cuando siente la verdadera pérdida. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Al principio, no hubo reacción. Se pensó que era solo un juego más. Que aún había sufrimiento en silencio. Pero luego, algo cambió. La ausencia dejó de ser temporal. Se volvió real. La energía cambió. No era cuestión de evitar. Era haber superado. Y entonces, ocurrió el punto de quiebre. Un día, al revisar su perfil en redes sociales, se esperaba ver a la misma persona de siempre. Pero en su lugar, apareció alguien completamente diferente. No había indirectas buscando llamar la atención. Había vida, crecimiento, paz. Se veía mejor, más seguro, más fuerte. Y lo peor de todo, la otra persona ya no formaba parte de esa historia. Fue en ese momento cuando la duda comenzó a invadir. ¿Por qué no está destrozado? ¿Por qué no intenta recuperarme? Cometí un error. Porque si fue tan fácil soltar por completo, tal vez no era tan especial como creía. Se pensó que siempre habría alguien esperando. Que se podría volver cuando se quisiera. Pero ahora, ya no había tanta certeza. Aquí está el secreto. La indiferencia es más fuerte que el silencio. Es más fuerte que la ausencia. Las personas no desean lo que pueden ignorar. Desean lo que no pueden tener. Cuando se alcanza ese nivel de desapego, no es necesario bloquear. No es necesario anunciar la partida. Simplemente, se convierte en alguien inalcanzable. Dale like, suscríbete y comenta, soy intocable. Número 4. El lado oscuro de la atracción. Al principio, se pensó que la otra persona se rompería. Que se ahogaría en el arrepentimiento. Que esperaría el día en que regresara el interés. Pero no fue así. No solo desapareció de su vida. Desapareció de su mente. Al principio, ni siquiera se notó. Se disfrutaba la libertad. Se buscaban nuevas experiencias. Tal vez incluso se exploraron otras opciones. En la cabeza, la otra persona seguía ahí en el fondo. Sufriendo en silencio. Pero con el tiempo, algo empezó a sentirse extraño. ¿Dónde está? ¿Por qué no ve mis historias? ¿Por qué no espera como los demás? Y entonces, comenzó la incertidumbre. La naturaleza humana es predecible. Las personas no valoran lo que pueden obtener fácilmente. Valoran lo que temen perder para siempre. Y cuando se vio que no solo se ignoraba, sino que realmente se había ido, algo profundo se activó. Duda. Inseguridad. Curiosidad. La persona que alguna vez estaba siempre disponible, que habría hecho cualquier cosa, de repente se había convertido en un misterio. Y nada atrae más que lo inalcanzable. Aquí está la cruel verdad. Las personas se sienten atraídas por lo que no pueden controlar. Anhelan lo que es escaso. Y en el momento en que realmente desapareces de su vida, creas un vacío imposible de ignorar. Regresan. No porque realmente te extrañen. No porque de repente comprendan tu valor. Sino porque odian la idea de que ya no los necesitas. Y es en ese momento cuando el juego cambia. Empiezan a revisar el perfil con más frecuencia. Buscan señales de que aún hay interés.
Tal vez dejan un me gusta en una foto antigua. Tal vez envían un mensaje tipo: espero que estés bien. O actúan como si nada hubiera pasado. Pero no es un intento sincero de volver. Es una prueba. Quieren saber si aún tienen poder sobre ti. Si reaccionas, ganan. Si los ignoras, empiezan a perder el control. Y aquí es donde la mayoría falla. Confunden la curiosidad con verdadero arrepentimiento. Piensan: aquí está. Se dio cuenta de lo que perdió. Y en cuanto muestran interés, en cuanto responden, el miedo a perderte desaparece. Y la otra persona se va otra vez. Pero esta vez, no tú. Porque ahora lo entiendes. Eres la recompensa. No necesitas demostrar tu valor. Lo encarnas. Y cuando finalmente te contactan, esperando encontrar a la misma persona que dejaron atrás, se enfrentan a alguien totalmente diferente. Alguien más frío. Alguien que no ve un futuro ahí, sino una lección del pasado. Y ahí es cuando el verdadero arrepentimiento los consume. No porque te hayan perdido, sino porque ahora ya no te importa. Dale like, suscríbete y comenta: yo soy la recompensa. Número 5. Transformación estoica, convertir el dolor en fuerza. La persona que solía ser habría corrido tras quien se fue. Habría tomado cualquier migaja de atención como una señal de esperanza. Habría analizado cada acción, cada mensaje, cada pequeño gesto en busca de indicios de que aún quedaban sentimientos. Pero esa versión ya no existe. Porque esta vez, no solo sigue adelante, se transforma. No lo hace para recuperar a alguien. No lo hace para impresionar a nadie. Lo hace por sí misma. La mayoría de las personas quedan atrapadas en un ciclo interminable de arrepentimiento, inseguridad y sufrimiento. Pero unas pocas, aquellas que comprenden el poder del estoicismo, convierten el dolor en algo más. En combustible. En un arma. En el catalizador de su renacimiento. La diferencia entre quienes permanecen débiles y quienes se fortalecen es simple. Las personas débiles dejan que el dolor las defina. Las fuertes lo usan para evolucionar. Y eso es exactamente lo que hizo. En lugar de huir del dolor, lo enfrentó cara a cara. Lo aceptó. Permitió que lo fortaleciera. Cada momento de angustia se convirtió en una lección. Cada gota de sufrimiento, en motivación. Dejó de gastar su tiempo en el pasado y canalizó toda su energía en un solo objetivo: volverse indestructible. El estoicismo se convirtió en su base. Estudió la filosofía que durante siglos había formado a guerreros e imperios. Aprendió el arte del desapego. Comprendió la importancia de enfocarse solo en lo que puede controlar. Aceptó la realidad sin resistencia. Antes reaccionaba. Ahora era serena, imperturbable, inalcanzable. Luego, llegó el turno del cuerpo. La mente de alguien fuerte debía reflejarse en su físico. Toda la energía que antes gastaba en sufrimiento, la volcó en autodisciplina. El gimnasio se convirtió en su campo de batalla. Cada serie, cada repetición, cada gota de sudor era una promesa silenciosa a sí misma. Nunca volveré a ser débil. Su cuerpo cambió. Su postura cambió. Su forma de entrar en una habitación cambió. Y la gente lo notó. Pero el cambio más importante fue su presencia. Ya no necesitaba la aprobación de nadie. Ya no buscaba atención. Y fue precisamente por eso que comenzó a atraerlo todo. Las mismas personas que antes no la notaban, ahora se sentían atraídas por ella. Incluso quien se había alejado, observaba desde lejos, preguntándose a quién había perdido. Esa es la verdadera esencia de la fuerza. No se trata de buscar reconocimiento. No se trata de hacer que alguien se arrepienta. Se trata de volverse tan innegablemente valiosa que el pasado ya no importa. No solo siguió adelante. Ascendió a un nivel tan alto que lo que dejó atrás se convirtió en un simple recuerdo sin importancia en su camino. Porque, al final, la mayor victoria no es hacer que lamenten haberte perdido, sino convertirte en alguien que nunca más podrán tener. Dale like, suscríbete y comenta:
El dolor me hace más fuerte. Número 6. Dominio silencioso, la victoria sin palabras. La persona que solía ser habría intentado demostrar algo. Habría tratado de mostrarle al mundo que estaba bien sin quien se fue. Habría publicado citas enigmáticas, exhibido su progreso, esperando que alguien lo notara. Pero la persona en la que se ha convertido ya no tiene nada que demostrar. Su éxito habla por sí solo. Este es el arte del dominio silencioso. Sin palabras. Sin explicaciones. Sin declaraciones. Solo acciones. Mientras algunos siguen intentando llamar la atención de sus exparejas. Quienes realmente han cambiado se enfocan en una sola cosa. Llevar su vida a un nivel superior. Han comprendido una verdad simple pero poderosa. La persona más fuerte en la habitación es aquella que habla menos y hace más. No bloquean. No borran fotos con rencor. No juegan estrategias infantiles para provocar una reacción. Simplemente retiran su energía. Y eso es lo que más inquieta. No la ausencia, sino la sensación de que nunca estuvieron allí. Ningún cierre. Ninguna emoción residual. Simplemente, nada. Al principio, quien se aleja ignora la situación. Se convence de que es una estrategia, de que solo lo hacen para causar un impacto. Pero con el tiempo, las preguntas comienzan a surgir. ¿Por qué no ve mis historias? ¿Por qué no le importa? ¿Acaso lo subestimé? Espera encontrar amargura, resentimiento, intentos desesperados por recuperar la atención. Pero solo obtiene indiferencia, silencio, vacío. Y ahí es donde comienzan los juegos mentales. Porque cuando alguien que antes te valoraba de repente actúa como si ya no existieras, eso te hace pensar. Empieza a recordar lo que nunca valoró. Cómo la hacían sentir especial. Cómo se preocupaban. Cómo siempre estuvieron ahí, hasta que dejaron de estarlo. La curiosidad crece. Mencionan su nombre en conversaciones. Revisan sus redes sociales, buscando señales de que siguen afectados. Pero encuentran algo aún peor. No solo siguen adelante. Prosperan. Se ven mejor. Parecen más felices. Y lo peor de todo, ni siquiera los mencionan. Es en ese momento cuando el arrepentimiento invade. Comprenden que, mientras buscaban distracciones pasajeras, la otra persona se transformaba en alguien con quien siempre soñaron, pero que ahora nunca podrán tener. Por eso, la victoria sin palabras es la más poderosa. No se trata de demostrar nada. Se trata de convertirse en alguien tan innegablemente valioso que el pasado pierde toda importancia. Ahora saben el mayor secreto. La energía habla más fuerte que las palabras. No necesitan alardear de su transformación. Su postura, su calma, su éxito, todo lo dice por ellos. Y cuando finalmente alguien se atreve a escribirles, esperando encontrar a la persona que una vez conocieron, se dan cuenta de que esa versión ya no existe. Porque la victoria más grande no es hacerle ver a alguien que estaba equivocado, sino hacerle entender que nunca fue un factor en su éxito. Dale like, suscríbete y comenta, dejo que mis acciones hablen por mí. Número 7. Cambio social, creando un aura de misterio. Al principio, se pensó que desaparecer por completo era la respuesta. Que si simplemente se alejaba, la otra persona se quedaría preguntándose, extrañando, arrepintiéndose. Pero luego comprendió algo aún más poderoso, el misterio. Porque la ausencia total es fácil de explicar. La otra persona simplemente asumiría que sigue dolido, que evita el contacto por debilidad. Pero alguien que sigue presente, aunque siga siendo un enigma, es quien realmente ocupa la mente. No bloqueó. No buscó llamar la atención. No era un libro abierto como antes. Ahora era un misterio imposible de descifrar. Sin frases tristes. Sin indirectas. Sin intentos obvios por atraer a alguien. Solo una presencia estratégica y calculada. Un pequeño indicio aquí. Un momento fugaz allá. Suficiente para despertar interés, pero nunca lo suficiente para revelar sus pensamientos. Eso es el arte,
No desapareces, evolucionas a la vista de todos. Actúas en silencio, pero dejas rastros. Fotos que insinúan una vida en la que la otra persona nunca estuvo. Historias que muestran que todo está bien, pero sin contexto innecesario. Sin textos desesperados por atención. Sin explicaciones que nadie pidió. Solo seguridad y presencia. Y eso empieza a consumir. Porque cuando alguien cambia, se activa un instinto en quien lo observa. Necesitan saber por qué. ¿Está con alguien más? ¿Ha crecido más que yo? ¿Siempre fue así de fuerte y yo nunca lo noté? Empiezan a revisar redes sociales con más frecuencia, esperando encontrar una pista. Algo, cualquier cosa, que confirme lo que sospechan. Pero no encuentran nada. No hay explosiones emocionales. No hay amargura. Solo alguien que, claramente, está prosperando. Cuanto más intentan descifrarlo, más frustrados se sienten. Pensaban que lo conocían. Que entendían sus sentimientos. Que siempre sería quien se preocupaba más. Pero ahora, parece un extraño. Un misterio. Y los misterios atraen. Porque la verdad es que la gente no se obsesiona con lo que entiende, sino con lo que la desconcierta. Se sienten irresistiblemente atraídos por lo que no pueden comprender del todo. Y en el momento en que alguien se vuelve impredecible, indescifrable e inalcanzable, es entonces cuando no pueden dejar de pensar en esa persona. Pero aquí está la clave, no lo haces por ellos. No te conviertes en un misterio para recuperar a nadie. Simplemente has crecido tanto que ya no sientes la necesidad de explicar nada. Porque tu vida es tuya. Y la otra persona ya no tiene acceso a ella. No porque hayas cerrado la puerta, sino porque decidiste no dejarla entrar. Y eso es lo que la hace arrepentirse de todo. Dale like, suscríbete y comenta, soy un misterio. Número 8. La prueba final, cuando esa persona te escriba. Siempre sucede. Tal vez no mañana, pero eventualmente llegará un mensaje. Puede ser un simple hola, ¿cómo estás? O una reacción casual a una publicación. Quizás mencione un recuerdo compartido, solo para ver si aún significa algo para ti. A veces es algo mínimo. Un like en una foto. Una visualización de tus historias. Solo para recordarte que sigue ahí. Pero no te confundas. No es una coincidencia. Es una prueba. Y la mayoría de las personas fallan en ese momento. Apenas reciben ese mensaje, las emociones los dominan. El corazón se acelera. La mente se inunda de recuerdos. De repente, olvidan todo lo que pasaron. Se dicen a sí mismos: aquí está mi oportunidad. Por fin se dio cuenta de lo que perdió. Y antes de que se den cuenta, ya están donde empezaron. Responden demasiado rápido. Intentan actuar con calma, pero la emoción se nota. Y en ese instante, la otra persona lo sabe. Sabe que aún tiene poder sobre ellos. Pero alguien que ha trabajado en sí mismo es diferente. Ha invertido demasiado tiempo en su crecimiento como para derrumbarse ante la primera señal de atención. Sabe lo que realmente está pasando. No es que lo extrañen sinceramente. Es solo una comprobación. Un intento de verificar si aún es una opción. Si responde de la forma esperada, si brinda esa validación, el ciclo se repite. Por eso, no cae en la trampa. No ignora por rencor. Ignora porque ya no tiene importancia. Y eso es lo que más impacta. Se esperaba una reacción, una señal, algo que confirmara que todavía había algo ahí. Pero en su lugar, nada. Si responde, lo hace con brevedad. Educado, pero frío. ¿Cómo estás? Bien. Sin detalles. Sin oportunidad de continuar la conversación. Sin el más mínimo indicio de que estaba esperando ese momento. Y la otra persona lo siente. Donde antes había nostalgia, ahora solo hay indiferencia. Por primera vez, en toda la historia, quien envió el mensaje se queda con las preguntas. ¿Todavía piensa en mí? ¿Está con alguien más? ¿Cometí un error al dejarlo ir?
Pensaba que tenía todo bajo control. Pero ahora, es quien ha sido rechazado. Y cuanto más intenta descifrar la situación, más se consume por dentro. Este es el último desafío. Quien lo supera, nunca vuelve atrás. Porque cuando controlas tus emociones, cuando ya no necesitas validación, descubres una verdad poderosa. El pasado y el dolor ya no tienen nada valioso para ti. Dale like, suscríbete y comenta, yo me controlo. Número 9. El turno final, convertirse en alguien verdaderamente inquebrantable. En la vida de toda persona llega un momento en el que se da cuenta de algo fundamental. Es libre. No porque alguien le haya escrito. No porque haya ganado la ruptura. Sino porque, por primera vez en su vida, esa persona simplemente ha dejado de importar. Su nombre ya no despierta emociones. Su imagen ya no persigue. Ya no hay necesidad de probar nada. Ni siquiera se piensa en hacerlo. Y ese es el verdadero cambio final. El instante en que el dolor deja de ser una carga y se convierte en una lección lejana. El día en que se despierta y entiende. Ya no importa si la otra persona se arrepiente, si piensa en uno o si observa su éxito. Porque está demasiado ocupado viviendo. Y eso es lo que realmente impacta. La indiferencia real es lo único que deja sin poder sobre la situación. Se creía que algún día podría haber un regreso. Que la puerta siempre estaría abierta. Que siempre se guardaría un pedazo de esa historia en el corazón. Pero cuando finalmente se mira hacia atrás, ya no queda nada. Ni rastro de la persona que se conoció. Solo alguien que ha evolucionado tanto que ahora está fuera de su alcance. Y es ahí donde el pasado pierde todo significado. Muchos fallan en este proceso. Piensan que seguir adelante significa reemplazar a alguien, demostrar algo, vengarse. Pero el verdadero poder no está en buscar validación. El verdadero poder está en no necesitarla en absoluto. No se avanza para generar celos. No se crece para hacer que alguien se arrepienta. Se vuelve inquebrantable porque siempre se estuvo destinado a hacerlo. Y cuando se llega a esta etapa, sucede algo increíble. El pasado deja de tener significado. No se mira hacia atrás porque no hay nada digno de ver. No importa si la otra persona extraña o no, porque ya no tiene importancia. Se ha entrado en una nueva realidad. Una donde cada quien es dueño de su destino. Eso es la verdadera fuerza. No la persecución. No la necesidad de probar algo. Simplemente existir de una manera que imponga respeto, sin decir una sola palabra. Ya no se es víctima de un corazón roto. Se es una fuerza imparable. Alguien que resurgió de las cenizas más fuerte que nunca. Pero lo mejor de todo es que esta historia nunca fue sobre la otra persona. Siempre fue sobre uno mismo. Dale like, suscríbete y comenta, yo nunca miro atrás. Número 10. Nueva realidad, vivir bajo tus propias reglas. Este es el último nivel. El momento exacto en el que alguien entra por completo en la vida que siempre estuvo destinada para él. Una vida según sus propias reglas. Una vida que ya no está definida por un corazón roto. Una vida en la que el pasado ya no persigue. Ya no se espera que alguien más reconozca el valor propio. Porque ahora uno mismo es el único juez de su propia valía. Ya no hay preguntas sobre lo que pudo haber sido. Ya no importa con quién está la otra persona. Ya no interesa si se arrepiente. Ya no hace falta saber si sigue observando de lejos, buscando rastros de quien una vez conoció. Porque esa versión del pasado ya no existe. Quien es ahora no es un juego de emociones. Es mente, disciplina y espíritu inquebrantable. Alguien que entra en cualquier lugar con una confianza silenciosa, sabiendo que no necesita nada de nadie. El reconocimiento que antes se buscaba, ya no importa. La atención que se deseaba, ha perdido sentido. No es necesario ser notado. La sola presencia se siente. Se pensaba que siempre habría un lugar reservado. Que la puerta seguiría entreabierta. Que algún día se podría regresar y encontrar todo justo donde se dejó. Pero cuando finalmente se mira hacia atrás, ya no hay nadie esperando.
No en un sentido físico. No por rencor ni por intentar demostrar algo, sino porque la evolución ha ido más allá del pasado. Y eso es el verdadero poder. No la venganza. No el resentimiento. Solo indiferencia absoluta. No se mira atrás porque el pasado ya no tiene nada que ofrecer. Ya no hace falta un cierre. Porque el cierre es el éxito. El cierre es la vida. El cierre es la persona en la que uno se ha convertido. Esta es la última página de la historia. No hay conversación. No hay explicaciones. Solo la transformación en alguien tan inaccesible que deja de existir para la otra persona. Y eso es lo que realmente impacta. No que alguien haya seguido adelante. No que la vida le sonría. Sino que la otra persona ya no existe en su mundo. Es solo una lección aprendida. Y mientras alguien sigue atrapado en el pasado, lleno de dudas, la persona que ha crecido vive en una nueva realidad. Una en la que el pasado jamás volverá a formar parte. Porque, al final, quienes crecen nunca miran atrás. Y aquellos que se vuelven realmente poderosos, ni siquiera lo piensan. Dale like, suscríbete y comenta, yo soy imparable. Aquí termina este camino. Pero para ti, es solo el comienzo. El momento en el que dejas de perseguir. El momento en el que dejas de esperar. El momento en el que tomas por completo el control de tu vida. Porque esto nunca fue sobre alguien más. Nunca se trató de generar arrepentimiento en otra persona. Siempre se trató de convertirte en alguien que nunca necesita mirar atrás. No necesitas probar tu valor. No necesitas validación. Tú eres la recompensa. Y cuando realmente entiendas eso, el pasado perderá todo su significado. Todo desaparecerá. Y en su lugar, solo quedará alguien indestructible. Alguien que controla su propio destino. Si has llegado hasta aquí, ya estás por delante de la mayoría. Porque la mayoría nunca llega a este punto. Se quedan atrapados en el ciclo. Siguen esperando. Siguen sufriendo. Pero tú ya has dado el primer paso. Ahora, solo falta terminar lo que comenzaste. Desarróllate. Domina tus emociones. Avanza. Porque cuando te vuelves inquebrantable, cuando te vuelves realmente libre, la vida deja de ser una búsqueda de validación. Y se convierte en la vida que siempre quisiste. Si estás listo para seguir este camino, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Y para cerrar este ciclo, escribe en los comentarios, yo controlo mi destino.